manera, Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Gloria y honra al Señor Jesús. Bien, en esta noche un saludo especial para todos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Es una bendición volver a encontrarnos nuevamente y con la palabra de Dios, que es lo mejor todavía. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Un saludo para todos los que nos pueden ver y escuchar a través de este medio, tanto creyentes como no creyentes, que escuchan la palabra del Señor en diferentes lugares de nuestro planeta. Vamos a estudiar la palabra del Señor con el título es Los dos propósitos con las ovejas. Vamos a estudiar este tema y vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Vamos a hacerlo en el capítulo número 10 del Santo Evangelio según San Juan. A partir del verso número 1 en adelante voy a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dijo la explicación. Les digo, la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. La gloria sea para el Señor Jesús en esta noche. Como el tema que vamos a estudiar es los dos propósitos con las ovejas. Pero antes de todo, quisiera enfatizar en algo y hablar de ovejas, porque hay mucha gente que habla de ovejas, pero no tienen ni idea qué es una oveja. Primero, porque la mayoría de personas han crecido, aún han nacido y crecido en los pueblos, en las ciudades, y las ovejas no son muy comunes en todos lugares. Y hay muchas personas que hablan de ellas, pero no entienden prácticamente. La Biblia está explicada en muchas partes
basado en la cultura, las costumbres que tenían en la época muchos de los hombres y de las mujeres que vivían y que se conocían como los judíos o los israelitas. Para ellos, hablarle de portón, hablarle de puerta, hablarle de ladrón, hablarle de oveja o hablarle de pastor, para ellos era fácil asimilar por el contexto en el que ellos vivían. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a usar la parábola del buen pastor, dice la palabra que ellos no la entendieron. Y como ellos no la entendieron, entonces él comenzó a explicarle parte por parte. Primero que todo hay que entender que antes de que viniera Jesús como el buen pastor, habían llegado muchos otros al pueblo. Y algunos no habían entrado por la puerta, prácticamente todos habían entrado por otros lugares. Porque era que en la puerta había un portero y él era el que abría. Pero cuando entraban por otra parte, aún el portero ni cuenta se daba que entraban. Entonces la Biblia los identifica, o Jesús dice, que los que vinieron antes que él fueron ladrones y salteadores. Al hablar de los dos propósitos con las ovejas, hay dos personajes involucrados en esto. Uno de ellos es el ladrón y el otro de ellos es Jesús. Y por eso la palabra de Dios enfatiza mucho y dice, el propósito del ladrón, está hablando del contexto de las ovejas. Bueno, algunos dicen que Satanás, bueno, de todas maneras, como piensa usted, pero la Biblia está hablando del ladrón y dice, el propósito del ladrón, ¿qué es? Robar. Por eso llama ladrón. Porque si él hiciera otra cosa, llamémoslo así, su profesión fuera otra, él tendría otro título. Por lo menos las personas que trabajan o que hacen las cosas diferentes tienen sus títulos y se conocen por sus títulos. Bien sea un médico, bien sea un abogado, quien sea. Pero aquí hay algo que identifica y es la palabra ladrón. Y la Biblia dice que el propósito del ladrón es robar. Aparte de robar, es matar. Y aparte de matar, es destruir. Pero el otro propósito con las mismas ovejas, estamos hablando con las mismas ovejas, con el mismo redil, el otro propósito, el otro personaje es diferente. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. En otra palabra, el texto lo conocemos en la Reina Valera. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como la mayoría de seres humanos se identifican como ovejas, pero a la final no saben para qué sirven las ovejas. Y estaba observando el contexto que utiliza Dios para comparar. Oiga, y no compara a los seguidores de él con los carneros. No los compara con los corderos. Los compara con las ovejas. Ahora, si usted tiene lógica,
No puede pensar que una oveja se le diga oveja a un macho. Si usted lee el contexto, los que engendran con las ovejas se les llama carneros. Carneros. Y en la Biblia aparecen dos contextos muy usuales que caminan muy de la mano, y es el cordero y es la oveja. El cordero se utilizaba ¿para qué? Se utilizaba para comer la carne. Se utilizaba para celebrar algunas fiestas. De tal manera que aún la Biblia dice que Jesús fue el Cordero. Fue el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora, yo no sé si usted todavía quiere decirle que Él es el Cordero, pero yo puedo decir claramente, Él fue el Cordero. ¿Por qué digo que fue? Porque fue Cordero hasta que fue llevado al matadero, hasta que fue llevado a entregar o a sacrificarse por cada una de las ovejas. Ahora mire el contexto. Un cordero sacrificándose porque él era el que quitaba el pecado del mundo. Y quiero que mire algo. La palabra pastor, aunque la palabra allí dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, la palabra pastor no aparece como el contexto del perdonador, sino como el contexto del que guía, del que lleva, del que apacienta, del que le da alimento, del que las saca del redil, del que las cuida de las fieras, en este caso de los lobos, allá entre ellos. Ahora, ¿qué propósito quisiera vivir en su vida si hay dos? Quisiera ser una oveja para que el ladrón la mate, la destruya, o quisiera ser una oveja para que tenga vida y para que la tenga plena. Hay un texto que se ha vuelto controversial en muchas personas. Cuando la Biblia habla que hay pastores que son asalariados, y cuando uno les dice que en realidad todos los pastores, hay personas que no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero así es. Todos los pastores somos asalariados. Todos. Porque el contexto de la Biblia, el único que no es asalariado es aquel de quien son las ovejas. Así dice el texto. Por eso es que el asalariado dice, ve venir el lobo y se va, se esconde. ¿Por qué? Porque la gente no entiende el contexto que se vivía. Allá los pastores que pastoreaban en las noches o en el día en los desiertos, ellos tenían ovejas que eran de ellos, pero también recibían sueldo de otros para cuidar otras ovejas. Y Jesús dice, hablando de las ovejas, también dice que tiene otras ovejas. Así lo dice. Habla de las ovejas propias, las cuales oyen su voz, las cuales conocen su palabra, y también que Él dice que Él a todas las que tiene las llama por su nombre. Pero aparte de eso dice, pero tengo otras ovejas, las cuales también tengo que instruirlas, tengo que enseñarles.
para que haya un solo redil, para que haya un solo grupo. Mire, una de las cosas importantes, y si hay alguien aquí que me escucha, porque hay creyentes que les gusta ser los creyentes solitarios. ¿Quién es el creyente solitario? El creyente solitario es aquel que no le gusta reunirse con nadie, aquel que dice que se salva desde su casa, pero es porque no conoce las características de las ovejas. Mire, por lo regular, bíblicamente, las ovejas andan todas en grupo. Por eso la que se queda sola trata de perderse, ella se pierde del camino, y aparte de perderse del camino, corre el riesgo de que una fiera la devore. Eso lo dice la Biblia. Por ese motivo es que cuando yo logro entender qué es ser una oveja, lo primero que me lleva a mí es a pensar que las ovejas siempre andan en manada. Por eso las ovejas deben de orar juntas. Por eso las ovejas deben de pastear juntas. Porque hay personas que aprenden más de la palabra que otras. Porque hay personas que les gusta en realidad reunirse y escuchar la palabra. Hay otros que no les interesa casi eso. Y son personas que se identifican como ovejas, pero no conocen el contexto de la oveja. Entonces es importante que vamos como ubicándonos nosotros en esta parte para poder ubicarnos, para poder decir que yo soy una oveja. Necesito conocer primero el contexto de una oveja, así sea de un animal. Ahora, ¿por qué Dios no utilizó otros animales, habiendo otra clase de muchos animales que también son domésticos? El gato es doméstico, el perro es doméstico. Hay animales que son aves y son domésticas, pero Dios no utilizó para poner como símbolo a ningún otro animal, sino que utilizó la oveja. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen unas características muy especiales. Y por eso es que las persigue el ladrón, el salteador, y por eso mismo es que se ofrece Dios para darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué dice vida y vida en abundancia? Porque es que la vida de las ovejas no es muy larga, no es muy extensa, en comparación a muchos animales que viven demasiados años. Ellas se enferman muy fácil. Ellas no comen toda clase de alimento. Ellas no toman en cualquier lugar el agua, así tengan mucha sed. Pero si el agua es corrientosa, ellas no toman allí. Tienen que esperar que el agua sea pasiva para poder tomar el agua. Ellas identifican la voz de su pastor. Ellas saben cuando su pastor va delante de ellas o cuando va atrás de ellas. Y Jesús sabe qué dice. Entonces voy a traer las otras ovejas y me voy a colocar como el buen pastor delante, para que todas me sigan a mí. Apreciado amigo, quiero decirte, aunque haya muchas personas con título de pastor, solamente hay un solo buen pastor. ¿Oyó? Hay un solo buen pastor. De entre todo el universo, entre todos los tiempos, entre todas las épocas, hay un solo buen pastor. Ni en el Antiguo Testamento, aunque Israel pudo haber sido pastoreado por Dios, pero ni allá se dio a conocer como tal el buen pastor. El buen pastor se dio a conocer en Jesús, porque el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas, y el único que ha hecho esta hazaña. Nadie más lo ha hecho. El único que ha hecho esta hazaña es Jesús. Porque el propósito de muchos o del ladrón es más bien coger la oveja, quitarle la lana, coger la oveja, cogerle la carne, sacarle la leche, exponerla al mercado
Eso es lo que hace mucha gente. La gente que se llama ser oveja del Señor, hay muchos que los están deslechando, le han quitado la lanita, los tienen hasta pobres, los han arruinado. Porque hay muchas personas que se identifican como pastores y son arruinadores, son ladrones, son salteadores, porque no han entrado por la puerta, y la puerta es Jesús. Y toda persona que no entre por la puerta al redil de las ovejas es identificado como ladrón y como salteador. Por eso la Biblia hace mención y dice que Él es el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque todo el que entra por ese redil, por esa puerta, se encontrará con pastos frescos, y aparte de eso será salva. La palabra salva quiere decir que no está expuesta al peligro, que ha sido libertada, que ha entrado a la parte interna donde el enemigo no la pueda destruir. Por eso, apreciado hermano, si usted es una oveja sola, que no le gusta reunirse, que no le gusta hacer las cosas que manda Dios, está expuesta en que cualquier momento venga el lobo y se la devore. Toda persona que vive desunida, créame que se cree muy fuerte, cualquier viento de doctrina se la lleva. ¿Y a dónde la arroja? La arroja en el mar, y el mar furioso, y no puede escapar de allá. Pero todos los que nos refugiamos en Jesús como el gran y buen pastor, nos identificamos como ovejas de Él. Por ese motivo, no somos fuertes, somos personas débiles que necesitamos la fuerza de Él. Por ese motivo, somos frágiles, porque necesitamos que Él molde nuestra vida, que Él la haga como Él quiere. Y aparte de eso, note algo, que cuando se trata de ovejas, deben de estar dispuestas a que en la noche sean guardadas, que en el día sean sacadas a ser alimentadas, y que no son llevadas para donde la oveja quiere ir. Mire, aquí no es para donde la oveja quiere ir, aquí es para donde el pastor dice que vayan. Y creo que nosotros podemos decir confiadamente en esta noche, el Señor, nada nos faltará. Pudiéramos decir confiadamente, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, la fortaleza que puedo yo hacer. En otras palabras, necesitamos cada uno de nosotros, más que todo en este tiempo, tener identidad. ¿Usted es una oveja del Señor? ¿O es oveja de quién? ¿En qué propósito vive usted como oveja? ¿Vive en el propósito de Jesús? ¿O vive en el propósito del ladrón? Porque el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesús, Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, si hay abundancia de vida, hay posibilidades. Y dentro de las posibilidades que Dios ofrece es la vida eterna. La vida eterna, pero en el Señor. No la vida eterna sin el Señor. La vida eterna en el Señor, con Él. Porque ¿qué se gana una persona con vivir eternamente, pero sin el Señor? ¿Qué se ganaría? Por lo tanto, es importante entender que el propósito de Jesús, como buen pastor, es darle vida a las ovejas y darle vida en abundancia. Pero el propósito del ladrón es entrar por otra parte, no entrar por la puerta, y robar, matar y destruir. Pero en esta noche usted tiene la opción de decidir. Dios no va a decidir por usted esta noche.
¿Es usted el que va a decidir? Y quisiera que se ubicara usted en el estado en el cual usted vive. ¿Usted sí es una oveja del buen pastor? ¿Sí se deja pastorear de él? ¿Sabe que las ovejas se identifican por algo? Y es que ellas no pelean con las otras ovejas. Se identifican por eso. Y son conocidas como mansas. Y son conocidas como el animal que depende en realidad de su pastor. Así que si su pastor no la alimenta, ella se muere de hambre. Si su pastor no la guarda, ella corre el riesgo de ser devorada. Pero en esta noche quiero decirte, el gran pastor y buen pastor llamado Jesús quiere que tú seas una de esas otras ovejas que también Él murió por ellas. Quiero invitarte, apreciado amigo, para que sigas estudiando con nosotros la palabra del Señor. No te quedes tranquilo. Estudia con nosotros. Infórmate de lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarte a que continúes con nosotros escuchando la palabra del Señor en otra próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, en esta noche terminamos ya. Gracias a Dios por sus misericordias y todos sus propósitos para con cada uno de nosotros. Los hermanos pueden entrar más. Ya salí.